ustedes las fiestas sobre este escenario y el grupo Semblante Aragonés disfrutar con lo que mejor sale hacer, cantar y bailar. Y en estas fiestas del Pilar 2014, Semblante Aragonés les ha preparado lo que hemos denominado el espectáculo La Boreal. Un homenaje que desde Semblante Aragonés queremos hacer al trabajo de antaño. Trabajo que en los siglos XVIII y XIX se realizaba en todo Aragón. Un trabajo sin apenas medios mecánicos y donde el esfuerzo del hombre y la mujer se ponían de manifiesto soportando el duro rigor del clima. Para ello el trabajador del campo lo intentaba lidiar con sus cantos y en no pocas ocasiones con sus bailes, cuando la faena había finalizado. Así pues, un año más, y van ya 31, Semblante Aragonés participa en estas fiestas del Pilar, presentando a todos ustedes este espectáculo que bajo el título La Boreal es sobre todo un homenaje al campo y a sus gentes. Y también, como no, mostrarles los distintos cantos y bailes que hacen referencia a las labores más tradicionales de nuestro Aragón. Todo ello bajo el esfuerzo y dedicación de nuestros bailadores, bailadoras, cantadores y cantadoras, por supuesto también de nuestra rondalla, bajo la dirección de nuestros grandes maestros, José Luis Alustiza en rondalla, la coordinación del canto en Monserrat González y el baile Eduardo Serrano. Así pues, sin más dilación, empezamos nuestro espectáculo La Boreal. Empezamos con nuestro reconocimiento a esos pastores que cuidaban de su ganado todo el año y que pasaban largas temporadas con sus rebaños lejos de sus casas y que generalmente solían volver al pueblo coincidiendo con las fiestas mayores. Algo parecido a lo que van ustedes a presenciar es lo que solían bailar. Con todos ustedes, la Jota de los Pastores del Valle de Tena.
Y Esteban Ruesta nos va a interpretar una de las tonadas que hiciera popular ese gran pastor de la localidad de Andorra, mítica y legendaria voz de nuestra jota aragonesa, José Iranzo, pastor de Andorra. Así pues, disfruten por esta fantástica recreación que hizo el pastor de Andorra en la voz de Esteban Ruesta. Bendita sea la madre que nos parió a los pastores. Que nos parió a los pastores. Nos ofrecerá una de las tonadas más características y difíciles de nuestro cancionero, referidas al campo. Con todos ustedes, Patricia Giner.
coreografías más populares sobre la recolección de la oliva, en la cual escucharemos una popular olivera en el interludio de la danza por las voces de Marián Peralta y Montserrat González. Disfruten pues de la danza de la olivera.
Con la voz de este gran cantador, Juan José Lerín.
a beber. Muchas gracias y felices fiestas.
Marián Peralta, con su bella voz, nos vuelve a interpretar una de las tonadas que más veces se repiten en nuestros cancioneros, las oliveras. Así pues, les dejo con el estilo y la voz de Marián Peralta.
Brindadoras. Por supuesto, agradecer todos sus aplausos a nuestros cantadores, a nuestros bailadores y bailadoras. Yo les pediría el mayor fuerte aplauso para estas personas que sin ellos no hubiéramos podido cantarles, no hubiéramos podido bailarles nuestra rondalla. Un fuerte aplauso para Juan Antonio, Sergio, Yolanda, Pascual, Fran, Sergio, Ángel, Félix, Carlos, Miguel Ángel y nuestro director de la rondalla, José Luis Alustiza. Un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, vamos a poner punto final con un tema que se lleva por título Las Espigadoras. Centenares de cuadrillas de segadores recorrían en la época de siega los campos de Aragón y tras realizar la siega a hoz, nunca dejaron de faltar en los campos las mujeres que a mano iban recogiendo las espigas que los segadores no segaban o que se caían. A ellas va nuestro homenaje con esta danza que hoy estrenamos para todos ustedes. Con todos ustedes, Las Espigadoras. De frente.
que llevaba por título La Borea. Muchísimas gracias y felices fiestas y hasta una nueva edición. Ya saben que la Jota brilla con luz propia en este escenario, estas fiestas del Pilar. Adiós y hasta otra nueva ocasión. Que vienen estas.